Hola, 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 hola. Bueno, muy bien. Vamos a ver hoy en esta clase un algoritmo bastante interesante y muy usado. Pero eh, antes de ver eso, vamos a hacer una justificación de la existencia del mismo y para lo cual voy a apelar a la ciencia de probabilidad y estadística. Vamos dando ingreso a los compañeros, buen día. Bueno, entonces ahí dice campana de Gauss. Como dije, antes de abordar el tema que nos interesa, que es la búsqueda dicotómica o binaria, voy a dibujar una campana de Gauss. La campana de Gauss es un elemento que se estudia muy profundamente en probabilidad y estadística y tiene esta forma. A ver, medio difícil dibujarlo del lado derecho, pero bueno, ahí está, ahí la tenemos, ahí la tenemos. ¿Qué es una campana de Gauss? Bueno, una campana de Gauss es una representación gráfica de la distribución de datos de una variable. Entonces, nosotros tenemos datos y tenemos variables, así que utilizamos este concepto. De una variable de qué tipo? Continua, de una variable continua. Bueno, ahí la campana de Gauss tiene su eje de simetría. Si estaría bien dibujado, tendría que ser la parte izquierda y la parte derecha exactamente iguales, ¿no es cierto? Y el punto que los toca, ahí voy a rayar la superficie. Considerando que el histograma, esto se llama histograma, corresponde a una variable de tipo continua. ¿Qué es una variable de tipo continua? La variable de tipo continua es aquella que puede tener un número incontable de valores. Por ejemplo, los pesos o las alturas de los alumnos. 60 kilos, 1, 2, 3, 60 kilos, 2, 3, 2, 5, 60 kilos, 7, 5, 3. Es variable contable, pero no infinita. La contraria es la variable discreta, donde existe un número determinado de posibilidades. Por ejemplo, la cantidad de ruedas que tienen los vehículos que circulan por la calzada, que pueden ser 2, 3, 4, 8, 16, pero en algún momento terminamos. Sabemos que hay 8 o 10 tipos de rueda. Por lo tanto, esa sería una variable de tipo discreta, cuando están determinadas las posibilidades. Ahí lo que estoy dibujando en la campana de Gauss son los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión. A ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno, nada. Muy bien. Los puntos de inflexión, cuando pasa la curva de cóncava a convexa y viceversa, ahí determinamos una superficie que está rayada en amarillo. Cuando se divide a la mitad, fíjese, por un eje de simetría, o sea, son exactamente iguales, como dijimos antes, coincide el valor de la media, la moda y la mediana. La media usted la ve ahí con ese sombrerito, la moda y la mediana la lee de otro lado para propia ilustración. Bueno, entonces, eso es se determina ahí el punto de inflexión. Cuando cambia, la forma de la curva. Está a título de informativo. Esto se empezó a usar por allá por el siglo XVII y XVIII y aún se usa. La campana de Gauss. Bueno, porque lógicamente esto justifica el algoritmo. Nosotros estamos en informática, así que de acá nace el algoritmo que voy a describir a continuación. Es interesante porque del eje de la media, una desviación hacia un lado y hacia el otro, contemplan el 68% de la superficie total de la campana. Por lo tanto, sería el 68% en la cual podemos
encontrar al valor que estamos buscando, porque no olvidemos que el tema es búsqueda binaria, dicotómica o binaria, o sea, estamos buscando un valor dentro de un conjunto de valores que están agrupados en un vector, ¿no es cierto? Entonces, el valor del medio, ¿por qué se calcula? Y se calcula, a ver, admitamos volvemos a la pizarra, se calcula porque allí tenemos el 68% de posibilidades de ubicar al valor buscado. Si se tratara de dos desviaciones a partir del medio, esto sube al 95%. Por lo tanto, queda, digamos, perfectamente justificado lo que vamos a escribir a continuación en el algoritmo, que es lo que a nosotros nos interesa, el algoritmo de búsqueda binaria. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, el título, búsqueda dicotómica o binaria. Ponemos el marcador como corresponde. Y entonces, ahí vamos a escribir búsqueda de un valor. Como dije antes, es un valor en un conjunto de valores. Ese conjunto de valores está agrupado en un vector, ¿no es cierto? Como todo el mundo sabe, el vector entre corchetes tiene un subíndice y vamos a trabajar sobre los subíndices. Por supuesto, esto estaba claro, que los valores del vector no se alteran, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que vamos a trabajar son los subíndices para ver si el valor buscado se encuentra de este lote de valores agrupados en el vector. Atención, acá estoy escribiendo en rojo que el vector, para que esto trabaje correctamente, el vector tiene que estar previamente ordenado de menor a mayor, de menor a mayor. Entonces eso va acompañando al histograma, ¿no es cierto?, que se desarrolla de izquierda a derecha. Vamos a dibujar entonces el diagrama de Chapin, cosa que estoy haciendo en este momento, con sus primeras sentencias. Muy bien. Y entonces acá, lógicamente, ya sí vamos a atacar de lleno lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué se estudia este tema? Porque es famosísimo, mire, recontra famoso este algoritmo de búsqueda. Entonces vamos a tratar de dibujar, de repetir nuevamente el dibujo que corresponde a la campana de Gauss. Muy bien, ahí tenemos una campana de Gauss. Recuerde que tiene que ser perfectamente simétrico. Entonces, ahí vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo, es decir, siempre referido al valor del subíndice. El vector lo podemos llamar B para no andar complicando los nombres, B, y por supuesto en el medio va a ser B sub med. El índice allí va a ser B sub med. Vamos a analizar qué pasa sobre la parte izquierda y luego vamos a pasar a la parte derecha. Entonces vamos a definir, vamos a llamar valor, vamos a llamar valor a la magnitud que queremos encontrar en ese vector, a ver si está valor o no está dentro de V. Entonces la técnica es la siguiente, que si el valor del medio, si no está el valor, si no coincide valor con V en la posición del medio, no coincide, pero el valor del medio, o sea la mitad del vector, es mayor a valor, valor se está ubicando en el sector de la curva de Gauss, de la campana de Gauss, sobre la izquierda. ¿Ven? El valor V sub med es mayor. Entonces vamos a empezar a describir las sentencias. El máximo es N. Si son 7.000 millones de valores, bueno, N será 7.000 millones. El mínimo va a ser 0, obviamente.
y por supuesto la mitad de esa distribución en forma de campana de Gauss de una variable continua, la mitad, como todo el mundo ya adivinó, va a ser el subíndice MED, mayúscula imprenta, lo llamé en esta oportunidad, que va a ser el valor máximo más el mínimo sobre 2. En este primer cálculo, como usted verá, el valor mínimo vale 0. Y ahí tenemos MED. ¿Ve? Tenemos que leer ahora el valor. Entonces, leemos valor, que es la magnitud a ser buscada dentro del conjunto de valores del vector V. Y seguimos con el algoritmo. Entonces vamos a escribir la función que también usamos para el motor de búsqueda secuencial. Entonces vamos a poner V sub med. V sub med es una condición, ¿no? Si V sub med no coincide con valor, no coincide con valor. ¿Por qué se pone esta expresión? Y porque es probable que esté en el 68% que vimos antes en la curva de Gauss, es probable que esté ahí. Pero si no coincide con el valor del medio, y la segunda condición es aquella que me permite finalizar el proceso, como el índice en el motor de búsqueda secuencial. El segundo término, que ahora lo van a ver cuando desarrolle las sentencias, lo van a ver para que frene el algoritmo, si no queda colgado ahí. Entonces el máximo tiene que ser mayor que el mínimo. La segunda condición que vamos a ver ahora en el núcleo propio del algoritmo es el que lo detiene. Si no, queda siempre dando vuelta, sigue buscando, se cuelga el algoritmo. Entonces vamos a entrar a un grupo de sentencia que esta vez no va a ser tan sencilla como I más o med más o lo que sea, sino que vamos a tomar una decisión que por supuesto va a arrojar los resultados binarios, verdadero o falso. Entonces, fíjese, si B del medio fue distinto a valor, y por supuesto máximo es mayor a mínimo, ponemos en el argumento de la toma de decisión B sub med, o sea, el valor del vector subíndice med es mayor a valor. Fíjese el dibujo. Entonces, si sale por verdadero, significa que valor está en la izquierda de la curva. Por lo tanto, queda descartada la parte superior de la curva. Es absolutamente lógico. Ahí voy a escribir dónde está el máximo y dónde está el mínimo. No son los extremos de la campana de Gauss. Bien. Entonces ahí ya expliqué esto. Volvamos al algoritmo. Estoy señalando allí. Si fuese falso, si fuese verdadero, entonces muevo el máximo a la posición del medio, para lo cual queda eliminado la parte superior que se tachó en color violeta. Fíjese, máximo igual a medio, todavía no se terminó esa expresión porque no coincidió, menos 1. ¿Por qué va el menos 1? Porque dentro del argumento de la función while, fíjese, B sub med es distinto de valor. Y si es distinto de valor, ¿para qué voy a evaluar B sub med? Si fue distinto de valor, hago med menos 1. El máximo lo hago med menos 1. 1 hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista del histograma. Entonces, indudablemente, al modificarse el máximo, surge un nuevo valor medio, ¿correcto? El valor medio es el nuevo máximo más el mínimo. El mínimo todavía sigue siendo 0, ¿ven? Sobre 2.
¿Mm? Entonces volvemos a partir la campana de Gauss en 2. Ahora lo voy a dibujar. Esto se cierra por acá, ya no hay mayor cantidad de sentencias. Esto por verdadero. ¿Por qué? Porque está en el sector verde. ¿Cómo accedemos al sector verde? Eliminando la parte superior. ¿Cómo la eliminamos? Y bueno, moviendo el máximo hacia med menos 1. ¿Por qué med menos 1? Porque ya el while me dijo que no era med. Entonces en la primera ejecución eliminamos entonces la parte superior. En la segunda ejecución, la segunda pasada, volvemos a evaluar a través de la función while si el nuevo valor del medio, el nuevo que surge ahora, fíjese la campana de Gauss donde se desarrolla y me salió un poquitín mejor. Es difícil dibujarlo, es difícil. Entonces ahí estoy punteando el nuevo VMed, Usted fíjese que la parte superior ha quedado descartada. Indudablemente en pocos valores por ahí el tiempo de ejecución no se nota, pero si son 7.000 millones, 8.000 millones, 11.000 millones y descartar la mitad, ya se queda con una de las dos mitades y la máquina va más rápido, después se queda con la cuarta parte. Si se vuelve a repetir el proceso, siempre y cuando salga por verdadero, fíjese que la cantidad de valores del vector V disminuye a la cuarta parte. O sea, en dos pasadas ya estamos procesando tan solo la cuarta parte de la totalidad de los valores originales. ¿Correcto? Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es qué ocurre si sale por falso. Si sale por falso significa que al revés, ¿no? Valor fue mayor al valor medio. Ahí estoy redondeando en gris. Valor fue mayor al valor medio. Y estoy marcando en gris en el histograma original, ahí arriba, en el paso 1, donde a lo mejor encontramos a valor. Entonces ahí que tenemos que desplazar. Y bueno, tenemos que desplazar el mínimo. Ya deja de ser 0 el mínimo. Tampoco es med, porque es distinto de valor, entró, ¿ves? Se cumplió que B es un med distinto de valor. Entonces el mínimo no va a ser med, sino que va a ser med más 1, porque ya sabemos de que no es el del medio. Entonces nos corremos un valor, un entero, en el valor del subíndice, que ya venía calculado de antes, correcto, ¿no? Entonces, ¿ves? Se corre una posición en 1. Si son 100 valores, vamos a evaluar desde el 51 hasta el 100, en el caso que salga por falso. Y en el caso que salga por verdadero, evaluaremos desde el 0 hasta el 49. ¿Por qué? Porque no coincidió con el valor medio. Ahora, si coincide con el valor medio, claro, el while incumple y se va. Y la segunda condición, fíjese que como el mínimo va creciendo en una unidad cada vez que sale por falso, ahí se explica la segunda condición del while, que el máximo siempre sea mayor al mínimo. Cuando se igualan, ni que hablar si se supera, pero cuando se igualan ya indudablemente ¿qué ocurre? Y bueno, que el valor que nosotros queríamos ubicar en el vector B no existe. Ahora voy a completar el dibujo para el caso que salga por falso. Ahí puse F, primera vuelta, F, segunda vuelta y F, tercera vuelta. Siempre se reduce a la mitad. Ya en la tercera vuelta, insisto con lo que dije antes, tanto para mayor como para menor, en la tercera vuelta ya estamos buscándolo en la cuarta parte de la población. Bueno, indudablemente esto en algún momento termina, ¿no es cierto? Con la condición, con la segunda condición termina, o con la primera. Si termina con la primera, quiere decir que coincidió, ¿no es cierto? Se hizo igual a valor. Entonces, como incumple la primera, se va. En el caso de haberlo ubicado, entonces se encontró el
valor en el vector. ¿En dónde se encontró? ¿En qué posición se encontró? En la posición med. ¿Ven? Se encontró en med. Bueno, si es falso, el valor no cabe duda que no existe dentro del conjunto de valores que existen agrupados en el vector que en este ejemplo llamé B corta, mayúscula. Ven que el algoritmo no es tan complejo y sin embargo es muy usado, muy famoso. Famosísimo algoritmo de búsqueda binaria o dicotómica que estamos dando ahora. Ahora, lo que para que tengan una idea exacta del asunto, ahí dibujé un vector compacto, o sea, un valor detrás del otro. Si el valor está en la primera mitad, se descarta la mitad superior. Esto ya está ordenado, hay que tener presente que está ordenado de menor a mayor. Por eso taché con total seguridad, ¿no es cierto? En forma compacta y ordenado de menor a mayor. En la segunda vuelta taché la mitad de la mitad y estoy evaluando la cuarta parte, ¿ven? Primera vuelta, segunda vuelta y la tercera vuelta. Fíjense cómo la cantidad de posibilidades se reduce aritméticamente. Y ahí vemos si está o no el valor que estamos tratando de ubicar, ¿correcto? Bueno, muy bien. Vamos a cambiar la pizarrita y vamos a dar un tema que es también bastante importante, que nos había quedado un poquito colgado, que es el tema de puertos. El tema de puertos. ¿Cómo es el asunto del tema de puertos? Vamos a hacer un pequeño dibujo a ver si me sale medianamente bien lo que tenemos en la mother. Y por supuesto tenemos al microprocesador. Todo el mundo sabe, ya lo he mostrado en un video donde mostré algo de hardware, ¿no es cierto? El microprocesador es cuadrado, con todas sus patas en todo el perímetro. También tenemos en los zócalos la memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory, conocida mundialmente con las letras RAM, pero además hay otra memoria que es poco conocida, que es el que guarda la dirección de los puertos. Eso se llama mapa de puertos. También en la mother hay otro dispositivo que se llama Programmable Interrupt Controller. Resumidamente lo llamo PIC. Y es el controlador de interrupciones. Igual que cualquier ser humano, cuando te suena el teléfono tenés dos alternativas: atenderlo o no atenderlo. El microprocesador, a través de este controlador, el controlador le dice: mira, che, te están tocando el timbre, y el PIC le pasa o no la interrupción para que el microprocesador atienda a la interrupción que viene de algún medio exterior, normalmente colgada de un puerto, o sea, viene del exterior esto, ¿no es cierto? Sin dejar de mencionar que también hay interrupciones de hardware, que no en el tema nuestro porque es muy largo, y bueno, no es área de nuestra competencia hoy las interrupciones de hardware. Pero supongamos entonces, ahí estoy dibujando una PC de escritorio y un pendrive. ¿Qué pasa cuando yo conecto el pendrive? Bueno, aparte de energizarse, porque no lleva pila, con los 5 voltios, ¿no es cierto? Este pendrive, cuando usted lo pone ahí en el buzón de la máquina, está colgando de una dirección. Veo que normalmente tenemos varios buzones, o lo que normalmente llamamos USB negro, USB
2.0, USB azul 3.0 o el rojo 4.0, todos ellos con cada vez mayor velocidad, ¿no es cierto? Mayor velocidad de transferencia de datos. Bueno, ahí lo que dibujé en violeta es, ese buzón está colgando de un mapa de puertos. Entonces el PIC o el controlador de interrupciones le dice, che, te están tocando el timbre al microprocesador, si supongamos que lo atienda. O sea, eso se llama atención a la interrupción. Entonces el micro emite, ¿no es cierto? Emite un 1 o un 0, depende de la característica de fabricación, y habilita entonces el mapa de puertos. No habilita la RAM en ese pico segundo y habilita el mapa de puertos. Al habilitar el mapa de puertos, los datos que están en el pendrive se transfieren a una posición de memoria, correcto, habilitó, lo leyó, se transfieren a una posición de memoria y ahí aparece el famoso cuadro de diálogo que te da el administrador, donde te dice abrir los archivos, leer los archivos, en fin, borrarlos, hacer una serie de actividades que se pueden desarrollar con ese periférico. En mi caso puse como ejemplo el pendrive, correcto. Entonces recordar de que esto no está en el aire, de que cuelga de un mapa de puertos. El mapa de puertos tiene la dirección de el cableado, la dirección del cableado. Bueno, ¿cómo lo maneja el DevC, el C o el CPP? A través de funciones, como siempre. Si yo conecté un pendrive y quiero darle entrada a esos datos, copiarlos, modificarlos, lo que sea, lo tomo con una función que se llama import b. ¿Ven? Import b. Entonces, por ejemplo, ahí puse temp import dato. Recordarán el programita en la segunda clase, ¿no es cierto?, de las temperaturas, que poníamos leer temp. Bueno, ahora no leemos, tenemos un sistema automático, desde luego. Entonces la temperatura entra por un puerto. ¿Y cuál es la función para tomar esa lectura? Import, desde el punto de vista del C. Import, entrada de datos. Por supuesto, la contrapartida, la otra cara de la moneda, es salida de datos. Para la salida de datos tengo dos argumentos dentro de la función que se llama O por B. Dos argumentos, que es la dirección por la cual la voy a sacar, la dirección por la cual saco los datos y el dato propiamente dicho, la dirección del mapa de puertos donde lo voy a despachar y el dato propiamente dicho. Mientras que en la entrada es un solo argumento, por supuesto del otro lado del igual tiene que estar la variable que tome ese dato, en este caso llamo temp, mientras que en output no hay ninguna devolución, no hay un signo igual, si se quiere ver desde ese punto de vista, porque salen los datos por una determinada dirección que lo tengo que especificar, son direcciones libres o disponibles, que yo tengo que conocerlas, ¿no?, a través del manual, ¿no es cierto?, y el dato que quiero sacar. Entonces, desde el punto de vista, recordemos que los programas al principio estaban orientados a procesos, después los programas estaban orientados a eventos, comunicación con el exterior a través de los puertos, a eventos, y actualmente estamos trabajando con programas orientados a objetos. Entonces, programas orientados a procesos, programas orientados a eventos y programas orientados a objetos. Esa es la evolución más o menos a grandes rasgos del software, ¿correcto? Bueno, acá lo que estoy dibujando, recuerdan los que cursaron y miraron el vídeo, es la medición de temperatura, cuál era el máximo y el mínimo de la temperatura en un día, con precisión de horas y minutos. Bueno, ahí estaba todo el desarrollo, y ahí en cambio de poner import, que no lo podía explicar en ese momento, poníamos leer temp. Entonces había un usuario que lo ingresaba temp por teclado. Ahora es un proceso automático ahora, entonces ponemos import,
Pero claro, como es automático, atención, esto da vuelta en un pico segundo o menos, quizás, entonces no pasó un minuto. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es dormir el programa 60 segundos. La función para dormir el programa se llama sleep, y su argumento, el número que ponga en su argumento va a ser segundos. El número que ponga en su argumento va a ser segundos. Y te estoy escribiendo para que no te olvides. Para dormir el programa empleamos la función sleep. ¿Qué es dormir? Sleep. Como es una función, va entre paréntesis y ahí va una magnitud que la librería del C la interpreta como segundo. Bueno, el cuerpo principal del programa no lo voy a dibujar porque ustedes lo tienen por ahí en un vídeo de la primera o segunda clase, donde determinaba si la temperatura era máxima, mínima, ya lo saben, y si no se acuerda, lo repasa si tiene ganas. Muy bien, entonces ahí tenemos entonces la explicación de la búsqueda binaria, dicotómica o binaria, el dibujito desde el punto de vista de un vector ordenado, y en este caso lo dibujé compacto, un valor atrás del otro, y la explicación un poquitito, muy poquitito de puertos, con las dos funciones que tenemos para comunicarnos con el exterior, porque estamos manejando eventos, import y outport, ¿sí? Bueno, en el caso de import, fíjate que puse, toma bytes, en ambos casos toma de a un byte, siempre, tanto import B, outport B, de a un byte por vez, ¿correcto? Bueno, creo que ya está todo listo, y por ahí si se atiende alguna duda, y si no las hay, bueno, mejor, lo hemos explicado lo más didácticamente posible, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Ahí estoy repasando algunos conceptos. El valor del medio, fijarse bien. Siempre tener presente, atención, que el conjunto de valores, llámese como se llame, tiene que estar ordenado de menor a mayor. Ya lo vimos, el algoritmo de ordenamiento, ¿correcto? Ya lo vimos antes con un algoritmo optimizado, y bueno, esto es lo último de lo último que damos en este curso, así que concluimos. A ver qué tenemos por aquí. Un agradecimiento tenemos por aquí. Bueno, todo listo entonces. Los dejo con esta última novedad para concluir definitivamente la materia Fundamentos de Informática. Muchísimas gracias a todos.